Estimada magíster y compañeros, buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar acerca de una secuencia didáctica de una matriz, de la inversa de una matriz. Esta secuencia está elaborada para el Bachillerato General Unificado. Primero estableceremos lo que son los objetivos de aprendizaje. El primero será conocer y aprender lo que es una matriz inversa y el segundo es resolver la matriz inversa por el método de menores y cofactores. En anticipación, empezaremos con la proyección de un video motivacional seguida de su respectiva reflexión por parte de estudiantes y el docente. Segundo, realizaremos mediante la verbalización preguntas donde analizaremos los conocimientos previos de los estudiantes para obtener un punto de partida para emitir la clase. Seguiremos con lo que es la conceptualización, explicando el concepto de matriz inversa, la formulación del método de cofactores y menores y por último explicando la resolución paso a paso de una matriz inversa con el método anteriormente dicho. Y segundo, y por último, haremos lo que es la aplicación, realizando una retroalimentación de la clase vista y aplicando una evaluación cuantitativa. Proyectaremos este video donde vamos a hablar acerca de lo bueno y lo motivante que es establecer metas dentro de nuestra vida hacia los estudiantes para después hacer una reflexión con ellos. En lo que son las preguntas de iniciación, empezaremos preguntando lo que es la matriz, donde después de recibir los comentarios de los estudiantes, les indicaremos lo que es el concepto de matriz, haciéndole recalcar que es un conjunto bidimensional de números y símbolos distribuidos horizontal y verticalmente en filas y columnas. Continuaremos con la segunda pregunta, que es ¿qué es la determinante de una matriz? Donde después de recibir los comentarios de los estudiantes se les indicará que es un número natural y que solo se puede calcular en matrices cuadradas, que se obtiene de restar la multiplicación de los términos de la diagonal principal de la matriz y la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria de la matriz, tal como se ve en el ejemplo proyectado. Continuaremos haciendo la tercera pregunta, que será ¿qué es una matriz menor? Donde estableceremos que la matriz menor es aquella que se forma al inhabilitar la fila y la columna del término que se está tratando para poder obtener una matriz menor de la cual calcularemos la determinante, tal como se ve en el ejemplo, donde suprimimos la fila y la columna del elemento 1 y tomaremos todos los otros elementos que nos sobran. Continuando con lo que es ya la conceptualización, empezaremos lo que es exponiendo el concepto de una matriz traspuesta, donde indicaremos que la matriz traspuesta se obtiene al cambiar los elementos de las filas por los elementos de la columna, siempre y cuando mantengamos lo que es los elementos de la diagonal principal, tal como se ve en el ejemplo. Después continuaremos con lo que es el concepto de la matriz inversa, dando la notación de la matriz inversa que es a elevado a la menos 1 y donde recalcaremos que al multiplicar la matriz principal por la matriz inversa, lo vamos a obtener lo que es la matriz identidad. ¿Cuál es la matriz de identidad? Es aquella que en su diagonal principal tiene todos sus términos son 1 y los términos que están hacia arriba y hacia abajo van a ser 0. También recalcaremos que una matriz que tiene su determinante igual a 0 no poseerá lo que es una inversa, es decir, será singular. Y aquella matriz que su determinante sea un número diferente de 0 poseerá lo que es su inversa, a la cual se llamará también matriz no singular. Continuando, tenemos lo que es la formulación de la matriz inversa, donde podemos ver que la matriz inversa se obtiene al dividir la matriz adjunta o la matriz de los cofactores de la matriz principal para la determinante. ¿Y cómo obtenemos la matriz de cofactores? La matriz de cofactores se tiene al multiplicar el menos 1 elevado al número de fila y columna sumados por la determinante de la matriz menor que hayamos cogido del elemento. Un tip aquí, cuando la fila y la columna, el número de fila y columna sea un número par, el signo de la matriz de cofactores se va a multiplicar al inicio por un más. Y si esta suma de la fila y columna es un número impar, este se multiplicará por un signo menos, del cual obtenemos la siguiente tabla. Y ahora vamos con el ejemplo. Dada la matriz A, determina su inversa. Aquí se nos da una matriz y el primer paso será determinar o obtener la determinante para saber si esta matriz posee o no inversa. Como podemos ver, realizamos lo que es la suma de la multiplicación de los términos de la diagonal principal menos la multiplicación de los términos de la diagonal secundaria. Como podemos ver, esta matriz sí posee determinante ya que ya tenemos que su determinante es menos 4, por lo que decimos que tiene inversa. Como segundo paso tenemos lo que es obtener la matriz adjunta o de cofactores. Como podemos ver aquí, en el primer elemento se suprime toda la fila y toda la columna del primer elemento tomado. En este caso, que es el 0, suprimimos toda su fila, suprimimos toda su columna y lo que nos queda es 3, 4, 3 y 2, que se representa en la matriz menor. Igualmente, seguimos con la siguiente matriz menor, donde suprimimos toda la fila y toda la columna y nos queda 1, 4, 4 y 2, que lo vemos
en la pantalla. Adicional, recordando la tabla de signos, se multiplica por el signo que habíamos acordado. Cuando i más j es un número par, positivo, y cuando i más j es un número impar, nos da negativo. Y obtenemos lo que es la matriz adjunta o matriz de cofactores. Continuando con el tercer paso, vamos a realizar lo que es la traspuesta de la matriz de cofactores, donde intercambiamos los elementos de las filas por los elementos de la columna, siempre y cuando mantengamos la diagonal de la matriz principal. Como podemos ver aquí, hemos cambiado los elementos de la fila con los de la columna y la matriz principal continúa siendo ella misma. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir la matriz de cofactores traspuesta que habíamos obtenido para la determinante que es menos 4. Dividimos cada uno de sus términos para menos 4 y obtenemos lo que es la matriz inversa. Como último paso, lo que podemos hacer es la comprobación, donde multiplicamos lo que es la matriz principal por la matriz inversa, realizamos todos los pasos del producto de una matriz y vamos a obtener lo que es la matriz identidad, con lo cual comprobamos que la matriz principal por la matriz inversa vamos a tener lo que es la matriz identidad. Por último, en aplicación vamos a hacer una retroalimentación de lo visto, donde recalcaremos que una matriz posee inversa siempre y cuando su determinante sea diferente a 0. También tenemos lo que es, al multiplicar la matriz original por su inversa, nos dará como resultado siempre la matriz identidad, que esto viene a ser la comprobación. Y por último, tendremos lo que es la matriz de cofactores, la debemos transponer y dividirla para la determinante de la matriz original, que es la formulación de cómo vamos a obtener la matriz inversa por el método de menores y cofactores. Y por último tenemos lo que es un pequeño quiz que está conformado por 5 preguntas, cada pregunta tiene un valor de 5 puntos y empezaremos preguntando si existe inversa de la matriz expuesta. Después tendremos que nos indique la inversa de la matriz igualmente expuesta. Igualmente tendremos otro ejercicio acerca de la inversa de una matriz, seguido de otro, y por último tendremos lo que es una pregunta de conocimiento donde nos preguntarán cuáles son las dos condiciones que debe tener una matriz para que tenga una inversa. Y la respuesta será que la matriz sea cuadrada y que su determinante sea diferente de cero. Estimada magíster y compañeros, esto es lo que yo he podido exponer de esta secuencia didáctica. Muchas gracias.